buenas noches para todos los amigos, para todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos que se congregan dentro de nuestra iglesia y aún fuera de ella, pero que se unen a nosotros los días martes en este horario 7 de la noche. Le damos gracias a cada uno de ustedes y le damos la bienvenida a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes donde hablamos de aspectos de suprema importancia en diferentes aspectos referentes a la palabra del Señor. Hasta hace algún tiempo la temática era básicamente en temas proféticos, pero como lo he dicho ya en anteriores semanas, hemos optado también por tocar algunos otros temas que sabemos que también son de suprema importancia, que se viven hoy por hoy dentro de las diferentes latitudes del mundo y que indiscutiblemente son necesarias conversarlas, hablarlas y, por supuesto, entenderlas a través de las escrituras. Entonces, este espacio de los días martes lo hemos dedicado básicamente para tocar este tipo de temáticas, este tipo de cosas, y la idea es poder llegar a su hogar, a su vida y dejar un buen mensaje de edificación, de enseñanza, y que sea de mucha bendición y de mucho alimento espiritual para cada uno de ustedes. Así de que sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. Por cierto, déjenme desde ya de una vez comentarlos de que hoy será la última emisión que tengamos por este 2021 de este programa de los días martes. Recuerde usted de que yo ya lo he comentado también, digamos, no solamente por cuestiones de calendario, pues este es el último martes de este año, igualmente, sino también porque he tomado la decisión de que algunos de las reuniones que tenemos habitualmente estén durante un par de semanas en vacaciones, en descanso, para que nuestros hermanos que participan en cada una de las reuniones, en cada una de las transmisiones, también puedan tener un tiempo para poder compartir con sus familiares, con de pronto personas con las que no les es tan frecuente unirse cotidianamente y que aprovechan estas fechas para reunirse y compartir. Así de que estos programas, como el caso del Faro, la reunión del jueves, igualmente, eh, incluso el servicio del domingo que lo veníamos teniendo presencial, durante las 2 primeras semanas del 2022 van a ser virtuales, hablo de las reuniones del domingo, y en el caso del Faro y de la reunión del jueves, van a tener un descanso igualmente por 2 semanas. Es decir, en pocas palabras, el Faro regresará el 18 de enero del 2022, si Dios así lo permite. 18 de enero estaremos nuevamente regresando con un nuevo capítulo del Faro y seguramente vendrán cosas bastante maravillosas, tanto a nivel de estudios como también a nivel del formato, que seguramente serán bien llamativas para cada uno de ustedes. Bueno, hemos venido hablando durante estas últimas semanas lo que hace alusión a las festividades decembrinas, que son las que se suelen de alguna manera tener en diferentes partes del mundo y sobre todo en los pueblos netamente cristianos. Y donde hablo de cristianismo, pues usted ya lo sabe, no solamente hablo de los cristianos evangélicos, sino de otras denominaciones que también se hacen llamar cristianos. Pero básicamente todos confluyen en estas épocas para hacer una celebración que hace alusión a lo que es conocido como la Navidad, ¿cierto? O como el nacimiento de Jesucristo. Y hemos querido durante estas semanas, hoy concluimos este estudio, hablar de diferentes aspectos, cuál es el origen, qué tan bíblico, digamos, es cada uno de estos aspectos, si realmente es equivalente a lo que en algún momento el Señor decidió, digamos, establecer para el pueblo que le sigue a Él. Si realmente estamos haciendo las cosas como deberían ser, qué cosas son buenas, qué cosas no son tan buenas, pero sobre todo siempre argumentado a través de la escritura.
Como le digo, hoy estaremos concluyendo con este estudio y estaremos hablando de algunos aspectos supremamente importantes que seguramente van a ser de bien llamativos para cada uno de ustedes. Esta noche solamente me acompaña el copastor en esta última emisión, el hermano Exxon. Sabemos de que está cumpliendo un compromiso que tiene en este momento y que no por esta razón no nos puede acompañar. Le saludamos igualmente y nuestro hermano Ricardo igualmente también le saludamos en el amor de Jesús. Y como les digo, el próximo año estaremos mirando algunas cosas que seguramente van a ser novedosas dentro de este espacio de El Faro. Así de que les doy la bienvenida una vez más y saludo a mi compañero en esta noche de transmisión y que, con quien compartiremos este último programa de El Faro. Copastor, buenas noches, bienvenido a este último programa de El Faro del 2021, donde seguiremos hablando de lo que hace referencia a los temas inherentes a la Navidad, que por cierto ya pasó la semana pasada, pero que todavía hay algunas cosas que se siguen celebrando durante estos días. Hoy, por ejemplo, se hace alusión a lo que es el Día de los Inocentes, ¿no? Y tiene que ver justamente con algún aspecto relacionado a lo que se menciona dentro de la Escritura. Bienvenido, copastor, bienvenido a El Faro en esta noche. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, a nuestro hermano Ricardo, a nuestro hermano Exxon. Dios les bendiga y ojalá el próximo año sea lleno de bendiciones tanto para ellos como para sus familias. Igualmente para cada una de las personas que nos acompañan en esta noche, sean bendecidos y para todos la extensión, ¿no? De que el nuevo año sea año de verdad de bendición en el Señor. Que el Señor nos lleve sobre sus caminos, que la palabra de Dios nos siga siendo revelada y, ¿por qué no?, que sea la venida de Él, que sea nuestro arrebatamiento y nuestro encuentro con nuestro Señor. Gloria al nombre de Jesús por esa divina esperanza con la cual nosotros nos abrazamos. Esta noche vamos a concluir con el tema de, como lo menciona el pastor, con el tema de la Navidad. Pero no, seguramente no vamos a hablar todo lo que se tiene que ver con la Navidad. Ya hemos mencionado algunas cosas, vamos a tocar otras y quizás nos quedarán algunas pendientes. El hecho es tratar de demostrar algunos aspectos que no son tan inherentes a lo que es la palabra de Dios y a este tipo de celebración. De hecho, pastor, si usted me permite, usted comentó, permita, yo voy a poner aquí una figurita. Usted me comentó hace unos días, hace un par de días, quizás yo no me había dado cuenta, pero resulta que por allí se mencionó bastante el hecho que en Illinois, uno de los estados o de las ciudades allá en Estados Unidos, en el Capitolio, decidieron poner un pesebre para Baphomet. Baphomet, ya sabemos, es el dios de las huestes, para los satanistas es su dios, ¿no? Para algunos que conocen un poquito de historia, ese Baphomet lo pintan con barbas como un aspecto, digamos, haciendo alusión un poco a los templarios, porque ese Dios nació como en aquella época, o al menos, digamos, la concepción de ese Dios, digamos, ya de pronto tendría otro nombre anteriormente, pero digamos como los templarios, cuando en la época existieron, se empezó a pisotear la cruz de Cristo, a burlarse del Señor. Este Baphomet resultó como ser el Dios de ellos, de ese grupo de personas que estaban en contra de la palabra del Señor, y por eso la Iglesia Católica decidió adaptar un parecido a los templarios, porque ellos calificaban a los templarios como personas que no eran gratas dentro del cristianismo. Por eso pintaron hacia Baphomet y por eso Baphomet tiene como esa simbología. Pero Baphomet, digamos que es el dios de los satanistas hoy en día, es a quien le rinden culto y demás. Pues bien, la cuestión es que este Baphomet le crearon allí en el Capitolio de Illinois un pesebre también, igualmente celebrándole el nacimiento. Y eso despertó una gran controversia grandísima, pues imagínense, a nivel de legislación, de los grupos cristianos, de la gente, en fin, que cómo era posible que se permitieran esas cosas dentro del gobierno. Recordemos que incluso, y esto no sé si la memoria me falla, creo que este Baphomet tiene una estatua grandísima, creo que es en Washington. A mí me parece que allá frente a la Casa Blanca
existe una estatua supuestamente con las leyes también que ellos invocan. Ellos pelearon y por la Constitución lograron que eso se dejase allí. Si no esto me falla la memoria, es en Washington. Pues este Baphomet otra vez lo hicieron aparecer en un pesebre y como les digo, eso levantó hinchazón en muchos, escaramuza en muchos grupos por ahí cristianos y muchas personas que obviamente podríamos levantar nuestra voz e ir en contra de eso. Las imágenes que están viendo ahí es justamente de ese Baphomet allá en Illinois, ya les digo, en el Capitolio, donde no lo pudieron sacar obviamente y está representado allí el pesebre en esa forma. Pero a mí me llama la atención una cosa, pastor, y no sé si usted concuerde conmigo en esto, de lo que hemos hablado a través de este faro y lo que vimos la semana pasada, y ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Cuando nosotros miramos lo que es el tiempo de la Navidad, esta fecha, lo que es el solsticio de invierno, que es el que se está celebrando, y las Saturnalias que representaba el pueblo pagano, ellos celebraban el nacimiento de ese dios pagano en esta fecha. Nosotros vimos cómo Semiramis, cómo Tamuz, cómo Baal, e incluso el nieto de Noé, que era Nimrod, que fue uno de los iniciadores de esta cuestión, ellos celebraban esta fiesta a nombre de su hijo porque había nacido en esa fecha. Entonces celebraban una fiesta y en virtud a que Nimrod murió y supuestamente un árbol donde estaba derramó sangre, dice por allí ese tipo de mitología, ellos empezaron a adorar ese árbol y a llevarle presentes todos los 25, cuando era el solsticio de invierno, que era entre el 21 de diciembre y 25 de diciembre. Esas eran las Saturnalias, entonces era una fiesta celebrando el nacimiento de Tamuz y aparte de eso el árbol que representaba justamente la reencarnación o el volver a la vida de Nimrod. Esa era la celebración que ellos tenían, una fiesta pagana que se celebraba. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque cuando los grupos religiosos hoy en día nos percatamos de que a un tal Baphomet le celebran también su Navidad y lo quieren adorar, pues si nosotros miramos y somos conscientes ante esa perspectiva, lo que estamos diciendo es que nosotros los cristianos somos los que hemos invadido la fiesta de ellos. Si nosotros lo miramos así a ojos de buen cubero, como podríamos decir, esta fiesta le pertenece a ellos porque esta fiesta se originó, fue en un culto pagano. Era una fiesta que se celebraba a dioses paganos. Lo que pasa es que el cristianismo se pegó por allá en el año 300 y después lo hizo un papa que ya lo puso digamos en una bula y lo nombró entonces que era el 25 de diciembre, pero ellos lo hicieron pegados fue a la fiesta de un dios pagano, que es lo que hemos tratado de mostrar. Cuando nosotros vemos entonces que los grupos cristianos hoy nos sorprendemos y queremos reprocharle a esos grupos satánicos de que no celebren ese día, pues la verdad es que los satánicos nos podrían decir a nosotros, ustedes fueron los que nos robaron la fiesta, porque esta fiesta es nuestra, ustedes son los que se han apropiado, o sea, nosotros somos los que hemos invadido un territorio que no nos pertenece. La fiesta realmente es una fiesta pagana originada para unos dioses paganos, que nosotros tratamos de hacerla santa, así como hacemos con Halloween y demás. Le robamos una fiesta al satanismo para hacerla santa, cosa que no está bien. La cosa es que muchos dicen que lo que pasa es que como no se sabe cuándo fue el nacimiento de Cristo, pues entonces hay que celebrarla por esta fecha porque no hay más, porque hay que celebrarle la fiesta y que nosotros nos enfocamos en eso. Bien, la cuestión es que yo estoy de acuerdo, como lo mencioné la semana pasada, sí, celebremos a Cristo. Yo estoy de acuerdo en eso y yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo. Si celebramos el cumpleaños de nosotros, de nuestros padres, de nuestros hermanos, ¿por qué no celebrarle a nuestro Rey? Es el día más glorioso que nosotros tenemos porque al fin la salvación, como vemos en un pasaje por allí en la Biblia que nos dice al fin la salvación, Zacarías lo dice, al fin la salvación llegó a este mundo. Simeón se alegró de tener a Jesús en sus brazos. ¿Por qué entonces no alegrarnos? Pero la pregunta es, ¿y por qué no se lo celebramos entonces el día que es? El día que a él le pertenece. Pues bien, esta noche vamos a develar cuándo nació Jesús de Nazaret.
A través de la palabra miraremos y sacaremos conclusiones y descubriremos que no fue un 25 de diciembre. Gracias, pastor. Buenas noches a todos y ya comenzamos en un momento entonces con el estudio. Bueno, indudablemente que hay varias de las cosas que se citan y que se hablan dentro de lo que tiene que ver con las festividades, sobre todo en épocas decembrinas, y que siempre nos ha llevado a pensar de que realmente nosotros estamos, eh, hablo de la mayoría de personas, celebrando a Jesucristo. Pero como lo decíamos al inicio de estos estudios, lo que sí podemos observar es que definitivamente por diferentes aspectos, por diferentes hechos, por diferentes facetas que nos muestra la misma escritura y que igualmente nos hemos documentado para poder hablar sobre este tipo de cosas que son un poco complejas y son un poco espinosas de mencionar. Entendemos de que indudablemente por estas fechas, épocas, situaciones, realmente, si bien es cierto, se mencionan cosas inherentes a lo que tiene que ver Jesús, a la larga lo que podemos observar y ver es que es más una fecha comercial, que es más una fecha donde realmente se aprovecha para otro tipo de cosas, que incluso yo el otro día decía, bueno, yo no estoy en contra de que, digamos, las familias compartan, de que de pronto en algunos momentos se utilicen inclusive para tener esos momentos que tal vez en el transcurso del año no son fáciles de tener. Yo digamos que esa parte la veo de alguna manera hasta valioso en ese sentido, viéndola desde ese lado. El problema está cuando queremos ya confundir o sacar, digamos, las cosas y simplemente utilizar el argumento del nacimiento de Jesús para empezar a darle crédito a una cantidad de cosas que en realidad no tienen nada que ver ni siquiera con la escritura. Yo el otro día, dentro de un servicio, les preguntaba, o sea, ¿en qué momento dentro de la escritura, por ejemplo, cuando se menciona de que la madre de Jesús, o en el caso de los apóstoles, o la gente que estuvo cercana a Jesús en algún momento se haya mencionado de que se le haya celebrado a Jesús en algún momento el cumpleaños, ¿no? O sea, no aparece en ninguna parte de la Biblia un momento como eso y dese cuenta de que, por ejemplo, en el caso del mismo Jesús era muy cercano, digamos, a algunos grupos de apóstoles, me refiero a Pedro, me refiero a Juan, me refiero a Santiago, o incluso a una persona que también fue muy fuerte en cuestiones doctrinales. Me refiero a Pablo, que si bien es cierto, no fue contemporáneo en la época en que estuvieron Jesús, digamos, en su discipulado, sino que aparece ya en su ministerio apostólico después de la muerte de Jesús. Pero el punto es de que este varón, que inclusive es el que nos da las bases de muchos aspectos de lo que es la creación de la iglesia, el fundamento de la iglesia, la forma de cómo se iba a empezar a implementar, digamos, algunas cosas dentro de la iglesia, o sea, que toma, digamos, esa posta de una forma tan fuerte y tan concluyente y que, digamos, es el que nos direcciona a muchas directrices de las que hoy en día inclusive se implementan dentro de las congregaciones. ¿Por qué un hombre como este tampoco en ninguna parte habla, por ejemplo, de un momento como ese, como lo que es, vendría siendo lo que nosotros conocemos como la Navidad? ¿Por qué, por ejemplo, personajes como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan o como el apóstol Pablo nunca mencionan absolutamente nada referente a esto, siendo hombres tan ilustres dentro de la escritura y dentro de lo que es la encomienda de la edificación de la iglesia posteriormente? Es algo muy particular. Pero aparte de eso, también me causa cierta situación extraña el, por ejemplo, ¿por qué, digamos, mire, cuando nosotros ahorita, por ejemplo, se mencionan aspectos de la Navidad y particularmente
eventos referentes al 24 de diciembre y, por ejemplo, cosas como lo que tiene que ver con los regalos que se entregan durante esos días, dese cuenta de que la mayoría de personas y todo eso lo relacionan más, por ejemplo, con Santa Claus o con Papá Noel, ¿cierto? De hecho, usted la Navidad, mire, para que de pronto una persona se sienta identificada o caracterice algo referente a a la Navidad, dígame si normalmente no se colocan gorros que hacen referencia a Papá Noel, a Santa Claus. No utilizan algo que tenga que ver con Jesús, sino normalmente se ponen ese tipo de gorros y la gente ya rapidito identifica que entonces se tiene que ver es con algo ya inherente a la Navidad. Lo mismo, en el caso, por ejemplo, de la entrega de regalos, dígame si algo de lo que no, de lo que se usa habitualmente es que los regalos sean colocados en la parte del pie de un árbol navideño que se viste dentro de las casas y supuestamente tienen que los regalos estar en el pie de ese árbol. Y la pregunta es si realmente se está celebrando a Cristo, si realmente se está hablando de Jesús, ¿por qué entonces ese tipo de cosas aparecen? Porque yo, por ejemplo, en aspectos como eso, veo de que indudablemente hay una mezcolanza de cosas, pero a la larga se le está dando más el crédito a algunas cosas, vuelvo y digo, como el caso del árbol, como el caso de Santa Claus, y ahora, por ejemplo, en el caso de algunos países, lo que vendría siendo lo de la festividad de los Reyes Magos, que la próxima semana seguramente se estará celebrando en diferentes partes del mundo. ¿Y dónde se quedó Jesús? O sea, ¿cuál fue el cumpleaños que realmente se celebró a Jesús? O sea, no entiendo, digamos, cuál fue la celebración que se hizo verdaderamente para mencionar, digamos, el cumpleaños de Jesús. O sea, no entiendo qué relación tiene una cosa con la otra, si a la hora de la verdad se está superponiendo algunas otras cosas. Y vuelvo y lo digo, si de pronto se toma el argumento, es que estamos celebrando a Jesús, pero siendo coherentes, siendo realmente objetivos, cuando usted hace ese tipo de cosas o cuando la gente hace ese tipo de cosas, dígame si en realidad ahí Jesús es el que está presente en cada una de esas celebraciones o si verdaderamente se le está dando, vuelvo y le digo crédito es a otros aspectos que indudablemente no tienen que ver nada con lo que es el nacimiento de Jesús. Pero para darle nuevamente cambio al copastor y que seguramente nos empiece a hablar de algunos aspectos, yo también quiero y también espero aportar en esta noche sobre un par de temas que quiero que los voy a ir mencionando así como a manera de pildoritas para la memoria, llamémoslo de alguna manera. Por un lado, estoy de acuerdo con lo que hace referencia a lo que podría ser la fecha del nacimiento de Jesús. Seguramente estaremos esta noche hablando un poquito más o menos acercándonos a lo que podría ser esa fecha en la cual verdaderamente Jesús nació. Por otro lado, también estaría mencionándoles, así como le digo, a manera de pildorita, lo que es de pronto de dónde es la aparición de los cánticos que van acompañados en la Navidad y que tienen que ver o los conocemos al día de hoy como lo que es los villancicos, cuál es su origen, por qué aparecieron dentro de la Navidad. Y número tres, seguramente también, si nos da el tiempo, estaré aportándoles un poquito sobre la festividad de los Reyes Magos, que es la próxima que estará a celebrarse. Pero antes de eso, como le digo, y antes de darle el cambio al copastor de que nos esté hablando de algunas cosas, quiero que vayamos a la escritura, libro de Daniel, capítulo 9, verso 25. Voy al Antiguo Testamento y aquí hay una palabra que justamente en algunos momentos la hemos citado porque tiene que ver mucho con lo que es el conteo de las 70 semanas de Daniel y cosas de estas, y casi siempre la hemos direccionado es a lo que es pues la venida de Jesús, a lo que es el rapto y obviamente la segunda venida, e incluso al tema del Apocalipsis.
Pero hoy no lo quiero enfocar hacia ese lado, sino más bien quiero que usted lo analice juntamente conmigo, una profecía que está dando Daniel ahí, y donde dice, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Quiero que usted le preste atención. La primera parte de esta profecía hace referencia a lo que será la aparición de el Mesías para el pueblo de Israel. Ahí hay un conteo, ahí hay una fecha y quiero simplemente que la tengamos en cuenta porque seguramente esa nos va a dar también pie para analizar algunos eventos referentes a lo que es el nacimiento de Jesús. Ahora sí, voy con usted, copastor. Eh, Haciendo alusión a lo que menciona acerca de lo de la Navidad y de la fecha. Ayer justamente en la oración que hacía en la mañana, alguna persona me escribió y decía, no, es que la Iglesia Católica nosotros sí tenemos el cáliz, la corona, la cruz, es decir, todos los elementos que supuestamente envuelven el nacimiento y todo lo que fue la vida de Cristo. Entonces con eso me trataba de mostrar que ellos tenían la verdad y que realmente nosotros los grupos cristianos estábamos muy alejados de la verdad. Y empecemos por una cuestión que es simple para entender. Esto no es para generar polémica ni para tratar de convencer a alguien, porque mire, tratar de convencer así a punte de lengua, a punte de estas cosas a alguien es muy complicado. Eso no lo logra sino el Espíritu Santo, que es el que nos dice que nos convence de todo pecado y de todo error. Nosotros solamente damos lo que nos muestra la Biblia o lo que nos muestra la historia, porque muchas veces tenemos que basarnos también en lo que es la historia. Y en este caso me voy a basar en la historia. Si ustedes buscan en la historia a través de los primeros años por allá, la Iglesia Católica menciona que existió Papa desde el primer año con Pedro, y a él lo nombran como el primer papa. Y después mencionan otra serie de papas de allá en adelante. No sé cuántos mencionan hacia adelante y los nombres. No los recuerdo ahora. Eso no es lo importante. Lo importante y lo que les quiero mostrar es que, de acuerdo a la historia, y esto está dentro de la Iglesia Católica, esos primeros papas, hablo del año más o menos entre el año 200 y el año 300 después de Cristo, es decir, 200 años después de que Jesús había estado, esos papas, para tratar de venerar a Jesús, trataron de buscar los lugares donde él había estado. El lugar donde él nació, el lugar donde él predicó, el lugar, es decir, todas las cosas que estaban relacionadas con Jesús, obviamente. ¿Y qué encontraron? Nada, nada. Ellos no pudieron encontrar absolutamente, y estoy hablando del año 200, entre el año 200 y 300 de Cristo. Ya le digo, esto está en los libros de historia. Incluso algunos historiadores, aparte de Bonifacio, lo trataron de saber quién era ese Jesús y si realmente había existido. Pues no encontraron nada, no encontraron ni evidencia de que había nacido en algún lado, ni que había existido en la cruz, ni nada, no encontraron nada. Es decir, esos cuentos que aparecen por ahí de que existe el cáliz, la corona, eso es falso. Porque ni siquiera los primeros que estuvieron, 200 años nada más habían pasado, y ni siquiera ellos encontraron evidencia de eso, pues es lógico pensar que muchas personas después no lo iban a hacer. ¿Dónde nace entonces el templo de la Anunciación que existe hoy en día? El templo donde dicen fue el nacimiento. Y todos una serie de templos que construyeron que supuestamente donde Jesús había estado. ¿De dónde nace esa tradición? Pues eso nace con un tal señor Constantino. Ese señor Constantino existió por entre los años 300 y él fue el que tuvo la valiosa idea entonces junto a su madre de ir y buscar entonces los lugares que supuestamente son santos o donde había estado Jesús de Nazaret. Obviamente esto es una cuestión política, yo lo he dicho algunas veces, Constantino estaba con el agua al cuello, lo iban a derrocar, él necesitaba ganar puntos con unos y con otros. ¿Qué hizo? Con los cristianos dijo, no los voy a perseguir, me voy a hacer amiguitos de estos, pero también me voy a hacer amigos de los otros, es decir, él no pecó con nadie, se hizo amigo de todo mundo, aceptó a los cristianos, pero también siguió con las ideas paganas.
para no soltar a los cristianos, ellos fueron los que buscaron los lugares supuestamente santos y dijeron, mira, aquí nació Cristo, mira, allí fue donde estuvo la anunciación. Ellos inventaron esos lugares y los cristianos de ahí en adelante se pegaron a eso. Y Constantino, ¿qué logró? Pues que los cristianos estuvieran a favor de él. Fue una cuestión política lo que se hizo y hasta hoy en día la gente sigue creyendo esos cuentos. Pero realmente saber dónde Cristo pasó sus días, saber los sitios exactos es a veces complicado. Se puede saber que estuvo en Belén, se puede saber que estuvo en Jerusalén, que estuvo en algunos lugares, obviamente. Pero saber el sitio exacto, decir, no fue que aquí fue que se sentó y aquí estaba sentado el paralítico y lo paró. Es muy complicado porque ni siquiera las personas que estaban en ese momento seguramente guardaron o tuvieron control de escribir y decir, aquí pasó esto. Eso para tenerlo en cuenta entonces, que esos lugares realmente son ficticios y son más creados en la imaginación que cualquier otra cosa. Ahora sí, vamos a saber entonces cuándo fue que nació Jesús de Nazaret. Para eso yo los voy a invitar que vayamos al libro de Lucas. A ver, permítame por aquí, voy a quitar esta imagen y voy a poner otra. No voy a leer todo el capítulo, lo voy a recomendar que ustedes lo lean por allí. Pero sí voy a tomar algunos apartes y quiero que si ustedes tienen su Biblia o están tomando apuntes, vayan señalando estos versículos y estas palabras porque son muy importantes para entender ese momento en que Cristo realmente nació. No está la fecha exacta, de una vez lo digo, pero sí aproximado el tiempo en que el Señor Jesús nació. Miramos ese Lucas y vamos a mirar una primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Habla de Zacarías, que va a ser el padre de Juan Bautista. Y dices que Zacarías era un sacerdote. Ya le digo, estas cosas hay que irlas teniendo en cuenta. Entonces, Zacarías era un sacerdote. En el versículo 5 dice, y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Primera evidencia, Zacarías era un sacerdote. Ahora miremos, ¿quiénes eran los sacerdotes? Eso ya lo hemos hecho algunos estudios, hoy solamente lo quiero mencionar. Los sacerdotes, los que servían en el templo del Señor, eran levitas. No podían ser de ninguna otra tribu. Entonces sabemos que Zacarías tenía que ser descendiente de la tribu de Leví. Él tenía que ser un levita una vez que era un sacerdote allí. En la primera evidencia, entonces, era sacerdote del Señor. Segunda evidencia, dice, era de la clase de Abías. Esas cositas, ya le digo, vayas teniéndolas en cuenta. De la clase de Abías. En ese mismo versículo 5 dice, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías y su mujer, que eran de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces ahí nos demuestra tanto la esposa como que es Elizabeth como Zacarías eran descendientes de quién, de por allá del lado de Aarón. Aarón ya sabemos que era un levita. Todo entonces esa familia eran levitas y él era un sacerdote y hay que tener en cuenta entonces de qué clase era. Abías. ¿Por qué es importante tener las clases? Ahorita vamos a mirar por qué es importante saber de a qué clase pertenecía. Él pertenecía a la clase de Abías. Téngalo allí subrayadito. Sigue diciendo más adelante, estaba sirviendo en el templo. Versículo 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, la clase de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Otra evidencia que tenemos, Zacarías entonces estaba en el momento en que tiene este encuentro o que va a tener este encuentro con el ángel, porque ahí tienes un encuentro con el ángel, él está sirviendo en el templo del Señor. Es decir, él no está por ahí en el campo, no está en la casa, no está en el templo. Dice ahí, está sirviendo en el templo del Señor. Cosa importante, sigue diciendo, Elizabeth concibe un hijo. Versículos 23 y 24, que es lo que el ángel le viene a decir. Le dice, y cumplidos los días de su ministerio, o sea, cuando él terminó su labor ahí dentro de la iglesia, que sale y se va para la casa, dice, se fue a casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Recuerde que él quedó mudo, porque él en un principio como que no quería comprender la cosa, él quedó mudo.
terminó su servicio en la iglesia y se fue entonces, o en el templo, y se fue para su casa. Y dice que entonces su mujer concibió un hijo. Ya le digo, estas cositas vaya teniéndolas en cuenta. Sigue diciendo, María y Elizabeth, María, que es pariente de Elizabeth, se encuentran 6 meses después. Miren lo que ocurrió, versículos 34 y 36 dice, entonces María le dijo al ángel, esto es cuando el ángel se le presenta a María y le dice que va a tener un hijo. Ella le dice, pues no conozco varón. Y entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también será santo el que nacerá y será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril. Otro datico que hay que tener en cuenta, 6 meses había de diferencia entre cuando concibió Elizabeth y concibió María. 6 meses es la diferencia entonces entre Jesús de Nazaret y Juan el Bautista, que es el que se le está dando allí el anuncio de que es el hijo de Elizabeth y de Zacarías. Y finalmente, dice, el nacimiento de Juan fue normal, tanto como el de Jesucristo. Es decir, ellos no fueron 7 mesinos, ni 8 mesinos, ni nada de eso. Fue un parto normal de acuerdo a la Biblia, es decir, 9 meses. Versículo 57 dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y allí más adelante van a encontrar en Lucas que también se menciona que el nacimiento de Jesús fue en sus días. Es decir, los dos nacieron en su tiempo que era. Estos puntos hay que tenerlos en cuenta para poder entender cuándo es que nace Cristo. 1. Zacarías era sacerdote. 2. Era de la clase de Abías. 3. Estaba en el templo sirviendo cuando fue anunciado, cuando se le anunció que se le apareció el ángel a anunciarle que iba a tener un hijo. 4. Al salir del servicio dice que su esposa concibe un hijo. 5. A los 6 meses Elizabeth se encuentra, o el ángel mejor le revela a María de que va a tener un hijo y que Elizabeth tiene 6 meses. Y 7, los nacimientos son normales, es decir, cada uno 9 meses. Esos puntos hay que tenerlos en cuenta para saber cuándo fue que nació Cristo. Entonces, empecemos a mirar cuáles son los que nos van a servir acá. Era sacerdote. Segundo, era de la clase de Abías. Y tercero, estaba sirviendo en el templo. Hay que ir al Antiguo Testamento entonces para darnos cuenta la familia de Abías cuándo era que servían en el templo. Porque sabiendo cuándo era que la familia estaba ya sirviendo en el templo, sabremos el mes en que Zacarías está recibiendo la revelación. Es decir, si la familia de Abías les habían dicho que servían en abril, seguramente era un mes de abril porque allí estaba Zacarías sirviendo. Eso está en el Antiguo Testamento, por eso le digo que hay que estudiar esa partecita. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento y mirar la parte que nos muestra dónde es que está la cuestión de Abías. Primera de Crónicas, capítulo 24. Esto es hablando de David. David entonces allí ya tiene su templo concebido, él había llevado el arca y dijo, bueno, vamos a tener servicios aquí dentro del templo. Pero como ya existían varias familias, entonces dice, vamos a tomarlos por turnos. Usted hace este turno, esta familia hace este turno, usted hace el otro turno. Aquí en Primera de Crónicas 24 se nos están diciendo los turnos. Mire lo que dice. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, sacerdote de Ahimelech, hijo de Eleazar, y los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas designados por suerte en casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte, aquí entonces empieza la cuestión. La primera suerte le tocó a Joriab, la segunda a Jedaías,
la tercera Harín, la cuarta Seorín, la quinta Malquías, la sexta Mijaín, la séptima Cos, la octava dice, la octava Abías, la novena Jesúa, la décima Secanías, y ahí sigue diciendo. En Segunda de Crónicas está demostrado, ahí está el pasaje, ustedes lo pueden buscar, donde dice que cada quien cumplió como se le había ordenado. Es decir, cada familia iba a cumplir un determinado rol y un determinado tiempo de servicio. La familia de Abías le tocó la suerte de la octava clase o el octavo grupo que iba a servir. Bueno, entonces miremos otro cuadrito que tengo acá, que quiero que lo miren. Resulta que uno tiene que mirar entonces cuándo empezaba el año israelita, el año judío, porque resulta que allá se les estaba dando a esos grupos o a esas familias para que sirvieran dentro del templo del Señor una semana. Es decir, usted, la familia de Abías, va a servir una semana y a la otra semana va a venir la otra familia y sirve otra semana. ¿Ok? Perfecto hasta ahí. Entonces vamos a saber cuándo le tocó a la primera familia. Y la primera familia le tocó comenzando año. ¿Cuál era el comenzar del año del pueblo de Israel? Éxodo 12:1 dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciéndole, este mes os será principio de los meses para vosotros, y será este el primero de los meses del año. El Señor le entrega al pueblo de Israel cuál es el principio del año y cuál es el principio de los meses. Ese mes yo creo que alguna vez lo mencionamos e hicimos un estudio, hoy solamente lo voy a nombrar así rapidito por encima, era el mes de Nisan, que ese mes corresponde más o menos entre marzo o abril, principios de abril. Ese es el primer mes para los judíos, para los israelitas, ese es el primer mes. Pues bien, el sacerdocio entonces comenzaba ahí en ese momento. El primer mes entonces, la primera semana le tocaba a una familia, la segunda a otra familia, pero la tercera semana había una fiesta muy importante, que era el Pesach, la fiesta de la Pascua. En el pueblo judío hay tres fiestas que eran muy valiosas, que eran Pesach, que era la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de, no me recuerdo cuál era el otro nombre, es la fiesta de Pentecostés, y la otra que es la fiesta de Sukkot, que es la de los tabernáculos. La anterior era la de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, y la de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. En esas tres fiestas, todas las familias tenían que servir. Es decir, ahí no servía una sola familia, todas. Eso está en Deuteronomio 16:16. Dice, 3 veces al año todos los hombres comparecerán en la presencia de Yahweh su Elohim en lugar al que les escoja. En las festividades de Masab, que son panes sin levadura, que es el mismo Pesach, en la festividad de Shavuot, que es la de las semanas o de Pentecostés, y en la festividad de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. En esas tres fiestas todos tenían que estar. Entonces ya sabemos alguna cuestión más. La primera semana servía a la primera familia. La segunda familia, otra familia. La segunda semana, otra familia. La tercera semana, todos tenían que asistir. Y la cuarta semana, entonces tenía que servir la tercera familia que estaba mencionada. Como leímos en un principio, ahí yo creo que tengo mi cuadro, permítame, otra vez lo muestro porque es bueno que lo vayan teniendo ahí. Como le tocaba a la familia de Abías la octava semana, dice ahí, el octavo turno, pero ya había habido la fiesta de Pesach, entonces eso correspondería a la novena semana del año de Israel. ¿Y cuál era esa semana? Pues si nosotros contamos semanas de ahí en adelante, eso da a final de mayo o principios de junio. Entonces ahí sabemos que Zacarías estaba sirviendo en el templo del Señor, era o a final de mayo o a principio de junio. Y es más, él tenía que seguir una semana más porque ahí se cumplía la fiesta de Pentecostés. Es decir, que cuando el ángel se le presenta a Zacarías, tendría que ser por ahí la primera, a más tardar la segunda semana de junio.
Esa es la fecha en que Zacarías está recibiendo la revelación. Ahí ya sabemos que Zacarías, de acuerdo a la palabra de Dios, se encontraba entre los más o menos a principios de mayo de junio sirviendo en el templo del Señor. Ahora él le dice, más adelante, que fue la siguiente cosita que vimos allí acerca del cuadro. Lo pongo allí. Dice que Elizabeth concibe María concibe el hijo 6 meses después de Elizabeth. Recordemos que allí la palabra dice que Zacarías salió del templo y Elizabeth concibió un niño. Supongamos que lo concibió a la tercera semana de julio, por ahí. Dice después que el ángel se le presentó a María y le dijo que Elizabeth tenía para ese tiempo 6 meses. Entonces contemos 6 meses. ¿Cuándo es que se le presenta el ángel a María? Entonces pongamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es decir, en diciembre se le presentó el ángel a María y le dijo, María, vas a concebir un hijo. Tu pariente Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. A ese punto. Entonces María queda embarazada más o menos alrededor de la mitad de año de la mitad del mes de diciembre. Dice luego la palabra de Dios que el nacimiento de Juan es normal. Si Juan en diciembre llevaba 6 meses de embarazo, 9 meses se cumplirían en enero, febrero, marzo. Ahí se cumplirían los 9 meses. Es decir, Juan tuvo que haber nacido más o menos para marzo, que es la época donde estaban celebrando Pesaj, la fiesta de los panes sin levaduras. Durante esa fiesta es que nace Juan. Y sabemos entonces que Juan es 6 meses mayor que Jesús. Entonces contemos 6 meses de para arriba. Entonces estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ahí se darían los 6 meses. Entre septiembre, más o menos, de la mitad de septiembre a la primera semana de octubre, entonces es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Esa es la época en que Cristo debió de haber nacido. Y esa fecha es muy importante. Más adelantico les digo por qué esa fecha es muy importante. Siga, pastor, y después les comento otra cosita acerca de eso. Bueno, yo tengo algunos otros aspectos también para argumentar. Coincido de alguna manera en que la fecha está, yo diría, para mí no es octubre. Yo, de acuerdo a lo que he estado verificando, he estado estudiando, pensaría que es en la época de septiembre. Y me voy a ir inclusive un poco hasta más preciso con respecto a esa situación. Y es que, mire, cuando usted mira la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar cierta particularidad. Y es que cuando usted revisa, por ejemplo, el caso de los libros como el Éxodo, el mismo libro de Levítico, usted va a encontrar de que Dios siempre quiso estar en medio o en la mitad o inmerso en el centro de lo que era el pueblo de Israel como tal. Esto fue algo de lo que él siempre deseó, eso siempre fue algo de lo que él quiso. Y obviamente, siendo coherentes con esa situación, con esa circunstancia, dese cuenta de que cuando Isaías, por ejemplo, profetiza lo que sería el nombre incluso que iba a tener el Mesías, él habla del nombre de Manuel, ¿no? Y ese nombre de Manuel, lo que básicamente traduce o significa es Dios con nosotros. O sea, nuevamente vuelve a hacer alusión a que él quería estar como en el centro o en medio de lo que era el pueblo. Esa circunstancia solamente era posible o solamente se podía dar, hablo de esa parte a nivel de fiestas o a nivel de circunstancias, digamos, como tal, hechas en algún momento dentro de las 7 festividades que en algún momento nosotros hablamos. Solamente ese fenómeno se podía dar en la fiesta de los tabernáculos. Porque recuerde usted que en la fiesta de los tabernáculos se hacían a la redonda, ¿cierto? De donde estaba la esencia o la chequina de Dios directamente. Si usted recuerda, inclusive las imágenes que usted puede encontrar en los buscadores como Google y todo eso,
normalmente hace alusión a la forma como se alineaba el pueblo de Israel en su excursión durante los 40 años del Éxodo. Pero vuelvo y le digo, la particularidad y la manera en la cual eh, Dios o la Shekinah o la presencia de Dios estaba en el centro se cumplía dentro de la festividad del Sukkot o de los tabernáculos. Pero le quiero agregar un poco más de esta circunstancia o de esta situación. Y es que normalmente nosotros hemos hablado o siempre nos hemos referido a que la palabra que aparece dentro de las traducciones de los evangelios para citar el lugar donde fue el alumbramiento de María, casi siempre nosotros o siempre se tradujo fue como pesebre, ¿cierto? Pero eh, siempre hemos también mencionado, sobre todo en este tipo de programas y aún en algunos otros servicios, de que debemos ser cuidadosos a la hora de analizar las traducciones, porque recuerde usted que las traducciones pueden variar dependiendo quién las haga o hacia quién vayan dirigidos. Entonces necesariamente tenemos que irnos a los originales. Y cuando nosotros nos vamos a los originales, vamos a encontrar cierta particularidad. Recuerde que los evangelios, y por ejemplo, en particular ese evangelio del cual está haciendo alusión el copastor, que es el de Lucas. Recordemos que alguna vez yo tuve un estudio bíblico un sábado donde estuvimos hablando de los libros de la Biblia y algo de lo que les dije en esa ocasión es que Lucas es de origen griego. Lucas no es judío, como sí lo son la gran mayoría de personajes que aparecen dentro de la escritura. Lucas es un griego. Y lo que tenemos como conocimiento es que ese evangelio cuando fue escrito e incluso va direccionado es hacia los griegos en ese momento. Recuerde que los griegos en ese instante también habían surgido de una forma poderosa y uno de los lenguajes que se utilizaba dentro de las varias colonias judías y dentro de los varios países, llamémoslo de alguna manera, o tierras que existían en ese momento, el lenguaje que se manejaba era el griego. Entonces, teniendo eso como idea, como argumento central, vayámonos un poquito hacia qué significa la palabra esta de pesebre eh, y, uh, y, me gustaría inclusive que miráramos que la palabra, digamos, pesebre, si la traducimos en griego, la palabra significaría marbek, así, tal cual lo estoy nombrando, marbek. Y seguramente usted dirá en este momento, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, lo que tiene que ver es que la palabra que aparece en el original, en el texto original del Evangelio de Lucas, no es la palabra marbek, o sea, no es pesebre. La palabra que aparece es suka. Suka es la palabra original que aparece ahí cuando habla de que tuvieron que reunirse en cierto lugar. Entonces, aquí empezamos a dilucidar algunas cosas. Porque uno podría pensar en algún momento, y no sé usted, copastor, qué piense en este sentido, y estamos simplemente dejando volar un poco la imaginación, pero a ver, pensemos un poquito, ¿será que Dios Padre, habiendo amado tanto a su hijo como dice que lo amó, iba a permitir de que naciera donde estaban, era un poco de vacas, de burros, de cerdos, o sea, en un sitio, en un criadero, en algo así? ¿O será que más bien la traducción o será que más bien el argumento que estamos tomando, y como le digo, tomando una traducción que no es la correcta, vuelvo y le digo, ya le estoy dando el argumento, se tomó a la ligera y simplemente por esa razón fue que entonces dijimos, no, es que él nació fue en medio de vacas, de cabras, de bueyes, de burros, y ese fue el lugar en el cual amaneció, perdón, nació. Permítame, Sí, pastor. sí, Sí, agregándole a eso que usted está diciendo, es que si nosotros hablásemos con los judíos, con los israelitas de allá, ellos dicen una cosa, dicen, y ellos no aceptan el hecho de que uno diga que Jesús nació en un pesebre, así sea el Salvador del mundo o no lo sea para algunos de los judíos, ¿no?
pero en general el pueblo judío no acepta que nosotros de este lado del mundo, los occidentales, le digamos que nació Jesús de Nazaret en un pesebre. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el nacimiento es demasiado sagrado para el pueblo de Israel. Dicen, ¿cómo creen que un niño va a nacer allá en medio de vacas y de esto? Cuando para nosotros es sagrado, así sea el Salvador o no así haya sido el Salvador, pero para nosotros el nacimiento de un bebé es sagrado. Entonces eso de que diga el mundo occidental o los demás personas de que el pueblo de Israel recibió a Jesús en un pesebre, eso no es cierto. Él tuvo que haber nacido en un lugar diferente que no era aquello con vacas y lo demás donde se cuidaban animales. Perfecto. Entonces le redondeo mi idea para que seguramente usted concluya con lo que estaba diciendo. Mire que cuando hablamos de las sucas o lo que se tenía que levantar en la época de la fiesta de los tabernáculos, era un ambiente muy particular, eran unos sitios muy particulares. Lo voy a invitar a usted y a las personas que están viendo esa transmisión a que nos ubiquemos en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 39 al 43. Libro de Levítico, incluso, no, sí, Levítico 23, 39 al 43. Lo voy a leer y usted va a sacar sus propias deducciones. Mire lo que dice. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Copastor, antes de seguir con esto, ¿recuerda usted que estaban en una fecha de empadronamiento el día en que se presentó el nacimiento de Jesús y que por eso les era difícil inclusive conseguir un sitio donde poderse hospedar? ¿Y qué tal si decimos que era un día de reposo? Y si a eso le sumamos que era una de las festividades de Dios, ¿no le parece a usted que era muy sospechoso de que si eso concluyera de esa manera y se diera de esa forma, pues obvio, era muy difícil conseguir un sitio donde ellos se pudieran hospedar porque no ve que estaban en plena festividad y peor aún, estaban en un día de reposo? Pero sigo leyendo. Dice, y tomaréis el primer día ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, y será el estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural Israel habitará en los tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en el tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Aquí quiero que observemos algunos aspectos. Y es que él está diciendo que deben construir ciertos lugares para celebrar esa festividad. Es una orden directamente venida de Dios. Y esos lugares, vamos a decir, para que sea fácil de entender, que son unas ramadas. Esas ramadas tienen la particularidad de que, como son transitorias y solamente es por una época del año o durante una semana de ese año, tienen que tener la particularidad de que los techos y las paredes y lo demás tienen que ser, entre comillas, decoradas con ramas, con árboles que tengan frutos, con ramas de palmeras, con aspectos, digamos, como esos. Y esos vendrían siendo como los pequeños tabernáculos que simbolizaban esa fiesta del Sukkot. ¿No le parece a usted, copastor, de que sería más coherente pensar de que en un sitio de esos, en un pequeño tabernáculo de esos, a lo mejor envuelto en ramas, a lo mejor envuelto en esto que hace la descripción del libro de Levítico, es donde haya verdaderamente nacido Jesús, entre otras cosas, dando cumplimiento específicamente a lo que significaba esa fiesta de los tabernáculos y que el mismo Isaías dice, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahí encontraríamos, ahí sí, mucha coherencia dentro de las profecías y dentro de la narrativa que se menciona.
Y es más, le dije que yo me iba a arriesgar a darle una fecha puntual. Si partimos de la idea de que esto fue el día en el cual empezaba la festividad del Sukkot o de los tabernáculos, normalmente esa fiesta comienza para el calendario de nosotros el 15 de septiembre de todos los años. Y yo me voy a dar riesgo a decir que es muy probable que el 15 de septiembre, dando cumplimiento al inicio de la festividad del Sukkot, estando en plena festividad y estando en pleno día de descanso, fue cuando probablemente nació Jesús. Voy con usted, Copas. Yo no daría la fecha tan exacta, sí el tiempo aproximado, porque recuerde que justamente en la fiesta de las trompetas estaban los sacerdotes allí plantados en el campo esperando una señal, que era cuando cambiaba la luna. Ellos, como no contaban las fechas exactas como nosotros, dependían era de los cambios de luna. Entonces se plantaba allí el sacerdote y cuando veía el cambio de luna, salía la luna, entonces iba y les gritaba, comenzó la fiesta ahora sí de las trompetas, porque no sabían la fecha exacta. Entonces uno no puede decir exactamente comenzó el 20 o comenzó el 21 o comenzó el 22. La celebración se sabe que era en el mes de Tishrei, estamos de acuerdo, el mes de Tishrei es el que va justamente de septiembre a octubre y la celebración iba del 15 al 22 del mes de Tishrei. Puede ser, sí, la segunda semana de septiembre, puede ser la tercera semana, por eso yo me voy un poquito como hasta la primera de octubre, teniendo en cuenta que hoy en día incluso los judíos la celebran así, a veces corriéndola hasta octubre. Por eso la fecha exacta no la podría dar, pero sí el tiempo. Totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. El Señor Jesús nació fue en una sucat, no en un pesebre como se menciona, una sucat. Y la sucat eran las casitas esas que el pueblo de Israel construía durante la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta de los tabernáculos, el Señor les decía, ustedes abandonen sus casas, vayan y construyan, como lo leyó allí el pastor en la palabra, vayan y construyan una enramada y vivan allí durante una semana, porque eso les ayudará a que no se olviden cómo vivieron sus padres allá atravesando el desierto. Esa era una fiesta que se hacía. Entonces en esas enramadas que las hacían anualmente, ellos salían y iban a vivir. Era entonces muy factible que cuando el Señor Jesús nace existieran las sucas, porque estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y Él nace es con la fiesta de los tabernáculos y nace en una sucat. Además que esto cumple perfectamente lo de la palabra del Señor. Miren lo que les mencioné, déjenme ver si yo aquí tengo mi versículo que les mostré anteriormente. Creo que era este, Crónicas. No, creo que era esta de, a ver, creo que la perdí lamentablemente. La que yo tenía por aquí, qué lástima. Segunda de Crónicas, que era donde mencionaba que existían tres fiestas bastante importantes. Ya la encontré. Deuteronomio 16:16. Miren la parte inferior donde dice allí, 3 veces al año, todo Israel comparecerán ante la presencia de Jehová Elohim en un lugar que él escoja. 3 veces al año todo el pueblo tenía que subir. Por eso había congestión durante esas fiestas. Todos tenían que subir. ¿Cuáles eran esas fiestas? Ahí las menciona. Dice, la festividad de Masab, que es los panes sin levadura, o la Pascua. La festividad del Chabuó, que es la de las semanas, o el Pentecostés, y la festividad de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. En esas tres fiestas el pueblo de Israel tenía que todos ir y celebrar. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y las otras dos fiestas, fechas especiales para el pueblo de Dios. Y mire, pastor, noté cómo en las tres fiestas hubo una revelación grande del Señor. En la fiesta de los panes sin levadura o el Pesad, nacimiento de Juan el Bautista, quien le abría el camino al Señor para que él viniera a cumplir su ministerio. Después, en la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, ¿qué revelación tenemos?
Pues cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos nosotros, cuando nos tuvimos la llenura del Espíritu Santo. Esa es la fiesta de Shavuot. Y la tercera fiesta importante, pues la de los tabernáculos. ¿Qué tenemos allí? El nacimiento de Cristo. Entonces las tres fiestas, algo importante el Señor tuvo que mostrar. Concibimos completamente, pastor, en que el nacimiento de Cristo es sobre ese punto. Yo no doy la fecha exacta, pero sí digo que aproximadamente es eso, y estamos de acuerdo en que el nacimiento de Cristo fue en la fiesta de los tabernáculos. Así es, y yo le sumo inclusive otro personaje más importante también para el pueblo de Israel, que nació en una de esas festividades. Y le estoy hablando del profeta Samuel. ¿Recuerda usted la historia de Ana y de su esposo y todo lo que sucedió? ¿Se Claro. acuerda que ellos tuvieron que subir en una festividad justamente para que se diera esa promesa y todo lo demás y que Ana realmente fuera en ese momento bendecida a través de ese sacrificio? Pues bueno, aparece justamente ese aspecto que es inherente, vuelvo y le digo, a lo que tendría que ser luego, posteriormente, el nacimiento de uno de los más grandes profetas que se menciona dentro de la palabra y para el pueblo de Israel, que es Samuel. Entonces, indudablemente, todas estas facetas, todos estos aspectos son claves a la hora de mencionarlos. Yo, como le digo, me aventuré o me aventuro a dar una fecha, es partiendo de dos aspectos particulares. El primero, como le digo, porque hace alusión a, en mi opinión, ese nacimiento muy probablemente se dio a inicio de esa festividad. Esto sí ya va, digamos, más en mi opinión, pero digo a inicio, ¿por qué? Porque obviamente si era ese sábado, digamos, en el cual eh, probablemente estaba, digamos, el día de reposo y era el inicio de esa festividad, pues obviamente era casi imposible conseguir una casa, vuelvo y le digo, un lugar donde se pudieran quedar, porque es que inclusive recuerde usted que hasta alguna vez a Jesús tuvo un problema enorme porque hizo una sanidad un día de reposo y porque alguna vez a alguien se le cayó un animalito, un caballo, un burro, perdón, dentro de una zanja un día de reposo y él quiso sacarlo. Y recuerde usted que era que para el pueblo de Israel durante esos días no se podía hacer absolutamente nada, o sea, ellos no podían hacer absolutamente nada. Obviamente, en el caso de los hoteles o de las posadas o de lo que hubiera, dentro de esa festividad era imposible de que hubiera, digamos, para utilizar una palabra muy del común de hoy en día, atención al público, teniendo esa particularidad de que estaban en un día de descanso e iniciaba la fiesta del Sukkot o de los tabernáculos. Por eso es que yo me aventuro de pronto a decir esa fecha y como lo digo, hoy en día para el calendario nuestro casi siempre tiende a comenzar el día 15 de septiembre. Pero bueno, digamos que en definitiva lo importante es saber de que se da dentro del inicio de lo que es esta festividad de los tabernáculos que definitivamente más o menos de acuerdo a las pistas y a las cosas que nos dice la Biblia podemos tener una clara evidencia de que realmente el Señor nació por estas épocas. Entonces, yo creo que eso es lo importante y más importante aún, yo creo que pensar en que quitamos o desvirtuamos esa idea de que Jesús nació un 25, un 24 de diciembre y a las 12 de la noche, ¿no? Para que de pronto eso lo saquemos ya de contexto y más bien observemos de que inclusive un mes en el que casi, qué curioso, ¿no? Que ni siquiera, por ejemplo, acá en Colombia ni siquiera hay festivos, ¿no? En un mes como ese. Y es donde como que la gente menos importancia, es donde esos meses en los que como que menos la gente le tira bola, llamémoslo de alguna manera, a un mes como este. Y es muy probable, o sea, es muy lógico si uno lo mira desde ese punto de vista, de que sí, el Señor realmente a él siempre le ha encantado pasar por un bajo perfil y en cambio no contemporizar con fechas que no tienen nada que ver con él. Copastor. Bien, eh, yo para cerrar ya mi alocución, digamos, porque ya veo que el tiempo se nos ha ido,
Sabíamos que no íbamos a poder hablar de todo. Quiero tocar un último punto, que es Migdal Eder. No sé cuántos habrán escuchado ese nombre de Migdal Eder. Yo lo voy a poner por acá para que la gente lo pueda ver. A ver, voy a poner aquí. Migdal Eder. Ahí lo pueden ver. ¿Qué es Migdal Eder? Eso se llama también la torre de rebaño. Eso está mencionado por allá en Génesis, cuando Jacob está pastoreando sus ovejas, y también está mencionado en Miqueas. Miqueas capítulo 4, por ahí en eso lo pueden encontrar, está mencionado Migdal Eder, que es torre de rebaño. Así se traduce, torre de rebaño. ¿Por qué es importante esto o por qué lo menciono a este punto? Porque mire que la revelación, cuando los ángeles se le presenta a darle revelación allí de que el Señor, que el Salvador había nacido, no se le presentó a todas las gentes, ni a los sembradores, ni a los herreros, ni a los carpinteros. Usted recuerda, pastor, que los ángeles se presentaron fue a los pastores. Los ángeles vinieron y les dijeron, vayan allí porque ha nacido el rey, el Salvador. ¿Y por qué a los pastores? Yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado por qué no se le presentó a todo el mundo o a todos los israelitas y les dijo, ha nacido el Salvador, vayan y miren. Pues tiene una razón de ser. ¿Por qué a los pastores? Aparte de que él es el pastor mayor, el pastor de todos nosotros. Ese lugar que ustedes están viendo allí, esas ruinas que existen hoy en día, por eso las quise presentar para que ustedes las vieran, es Migdal Eder. Y se menciona que es la torre de rebaño. ¿Por qué? Resulta que allí llevaban las ovejitas que iban a ser sacrificadas el día del holocausto. Ahora que estamos hablando de las fiestas, ahora que estamos hablando de esto, recuerden que el pueblo de Israel anualmente presentaban un holocausto para el perdón de los pecados. Y esas ovejitas tenían que ser libres de todo tipo de defectos. Ellas no podían estar ni golpeadas, ni magulladas, ni tenían que estar perfectas. ¿Qué hacían ellos? Cuando las ovejitas nacían, las que estaban buenas, las que eran perfectas, las llevaban a este lugar, que era Migdal Eder. Ahí llevaban esas ovejitas y las cuidaban y las consentían. Mírenme, yo me encontré por ahí en alguna parte, incluso vi que las vestían. Les ponían trajecito y todo, tal vez como le ponen hoy a los perros o a las mascotas por ahí. Las vestían así para cuidarlas, para que ellas no se fueran a dañar y el día que fueran a presentarlas estuvieran perfectas. Entonces las ovejitas que se presentaban al holocausto, quizá muchos pensaban, hasta yo en algún tiempo lo creí, yo pensaba que era que se iban por el campo y miraban a ver cuál ovejita está bonita por aquí, y veían una y ¡prum! Se la llevaban. No, resulta que no era así. Ellos tenían su sitio donde tenían esas ovejitas desde el momento en que nacían y las cuidaban. Era en este lugar, Migdal Eder. Allí las cuidaban y los pastores entonces protegían. Ellos entre todos se encargaban de cuidar esas ovejitas. No era de uno solo, era de todos los pastores. Y ellos se rotaban el cuidado de esa ovejita durante el año, obviamente que iba a estar para poderla presentar al Señor. ¿Por qué les digo que es importante esto? ¿Y por qué el Señor entonces viene y les da la revelación? Porque la revelación a ellos que se les está presentando esa noche es decirles, ¿sabe qué? Ya no van a necesitar cuidar más ovejitas. Porque a partir de este momento va a nacer el holocausto perfecto. Y les dice, vayan y miren que la ovejita perfecta acaba de nacer en determinado lugar. Por eso, la anunciación de la salvación y del nacimiento del Salvador le fue dado a los pastores, porque ellos eran quienes hasta ese momento cuidaban las ovejitas que iban a ser para el holocausto. A partir de ese momento que ellos reciben esa revelación, dicen que Migdal Eder prácticamente desapareció y como lo pueden ver, ahí están solamente las ruinas hoy en día. Eso era lo último que quería tocar acerca de esto del nacimiento del Señor. Gracias, pastor. Bien, sí, ya vamos a ir concluyendo con este programa y les dije que quería simplemente dar un par de pildoritas rapiditas de dos cosas que desde el comienzo de estas emisiones lo mencioné y no lo quiero dejar simplemente ahí en el aire.
La primera tiene que ver con un estudio que inclusive usted, copastor, compartió en alguna ocasión, y que hace alusión a lo que son los Reyes Magos, ¿no? O los Reyes de Oriente. Eh, yo recuerdo que hace aproximadamente 2 años, usted un domingo en algún cafecito nos compartió lo que es la alusión de esta alusión a esta tradición que viene de origen básicamente en español, ¿no? O de allá es donde aparece lo que es la aparición de los Reyes Magos como los conocemos hoy en día, ¿cierto? Esto de que aparecen el día 6 a comienzo de año y que tiene que ver con la Saturnalia, ¿no? Y que tiene, y seguramente la gente se preguntará, ¿y qué es eso de la Saturnalia? ¿Qué es eso de...? Pues básicamente, aunque no lo crea, pues tiene que ver con otro dios, con otro dios pagano, que es el dios Saturno. Por eso se le conoce como Saturnalia a esa festividad. Y entonces ahí era una época que se aprovechaba para hacer obsequios, para hacer cierto tipo de cosas de unos a otros, sobre todo en cuestiones familiares. Y entonces de ahí aparece la tradición de lo que es la aparición de los Reyes Magos. Ahora bien, seguramente usted dirá de dónde aparecen, digamos, estas tres personalidades como las hemos conocido hasta el día de hoy, teniendo en cuenta de que en la escritura, en la Biblia, no aparecen tres, ¿no? Sino simplemente se menciona como, primero que nada, como los sabios de Oriente. Incluso cuando entra uno e investiga un poquito más a fondo, puede uno encontrar de que eran personas era que se dedicaban a la astronomía, ¿no? O sea, a la lectura, digamos, de lo que era el movimiento de las estrellas y lo que en ese momento ya se conocía en cuestiones de lo de los planetas y demás. Estas personas se tenían algo de inherencia en ese sentido y seguramente sí ocupaban un rol importante dentro de el lugar de origen de donde ellos aparecen. Eso sí, la escritura dice que venían de Oriente. No menciona exactamente de qué país, pero sí se habla de que venían de esa parte del mundo. Ahora bien, recordemos de que básicamente estos tres lo que simbolizan es los continentes o las tipos de etnias que eran conocidos hasta ese entonces o hasta ese momento. Me refiero a cuando se empieza, digamos, a celebrar esta festividad de los Reyes Magos, que no es tampoco tomada por la iglesia en sus orígenes, sino que esto también viene varios siglos en adelante. En esa época no se conocía todavía esta zona del mundo, me refiero a la parte de lo que es América, pero sí se conocía la zona de Oriente, la zona de lo que era África y la zona de lo que hoy en día conocemos como Europa. Por eso es que aparecen tres personajes simbolizando estos continentes. Uno que hace alusión, digamos, a ese personaje, inclusive lo colocan con características de ser un hombre rubio, de ojos claros y demás, haciendo alusión a que representa ese continente europeo, el otro más de contextura o de tez amarilla, con algunas facciones completamente distintas a las que fue o es de ese primer personaje de los Reyes, y el tercero pues simbolizando al continente africano, obviamente de color más negrito, más morenito, llamémoslo de alguna manera. Entonces por eso fue que aparecieron estos tres personajes. Ahora bien, lo que sí nos dice la escritura y que lo tenemos que tener en cuenta es que cuando ellos llegaron delante de la presencia de Jesús llevaban tres presentes, ¿no? El primero que era oro, el segundo que era incienso y el tercero que era mirra. Igualmente, como siempre lo hemos manifestado en estos espacios, todo tiene una razón de ser y todo tiene un porqué por qué aparecieron esos presentes. Uno tiene que ver, obviamente en el caso de lo del oro, con la realeza, con el reinado. Recuerde que todo rey básicamente o toda persona que tuviera cierto lugar importante siempre estaba relacionado con ese elemento que es el oro. O sea, siempre la parte real tenía que ver con esto. Por eso aparece con este
eh, regalo como tal. En el caso del incienso, recuerde que inclusive los sacerdotes, ¿cierto? Cuando tenían que hacer los momentos de expiación y en los momentos en los que se le levantaba una ofrenda a Dios, algo de lo que se hacía era de que con el incienso ese tipo de ofrenda, o sea, era algo que necesariamente los sacerdotes hacían. Y en el caso de la mirra, recuerde que era un implemento que se utilizaba básicamente para embalsamar a los muertos. Y eso le puede uno parecer algo paradójico porque en ese momento al bebé, a Jesús, le estaban regalando un implemento que se utilizaba era para embalsamar, ¿cierto? Pero de alguna manera podemos pensar que proféticamente se estaba hablando de lo que iba a ser el futuro, llamémoslo de alguna manera, con este niño y la misión que iba obviamente a cumplir dentro de la humanidad, eh, entregando su vida para salvación nuestra, pero también demostrando por medio de este implemento su resurrección y lo que iba a ser el regalo de la vida eterna. También por esa razón es que en los pesebres y dentro de la tradición aparecen tres reyes, pero en definitiva la escritura no dice cuántos verdaderamente eran los que estaban dentro de esa expedición. Y una cosa final, les dije, eh, hablando de los villancicos y de esta música que se toca dentro de la época de la Navidad, pues déjeme decirle que hasta hace algunos años realmente los villancicos no son muy viejos en cuestiones, digamos, de los que nosotros conocemos y que suenan en épocas navideñas. Antiguamente, en la época de la Navidad, había una música que efectivamente sonaba por alusión a lo que era el nacimiento de Jesús. Hablo en el caso de la religión católica, pero que tenían que ver era más bien con los cantos gregorianos. Esos eran los cantos que se hacían en épocas navideñas. Pero el que tal vez alguna vez ha escuchado un cántico gregoriano, pues obviamente ni lo entiende porque están en latín y seguramente que no es muy emotivo, llamémoslo de alguna manera, porque tienden a ser más bien como cánticos lúgubres. Entonces alguna vez dijeron, no, pero pues ese tipo de cánticos en épocas de Navidad como que no califican. Pero resulta de que también en España existían dentro de algunas poblaciones cánticos que eran muy inherentes a la historia de cada uno de esos pueblos y que hacían alusión a esos lugares, a la historia inclusive de esos lugares o de hechos importantes que habían ocurrido dentro de esos lugares, que en esa época no eran conocidos mucho como poblaciones, eh, sino como villas. Y los pobladores de esas villas eran conocidos como villanos, y no porque fueran malos, sino porque eran de ese origen, ¿no? De villas. Entonces, por eso se les conocía así. Entonces, esos cánticos como si eran alegres, como si eran emotivos y referenciaban la historia de cada uno de esos lugares, en algún momento los mismos españoles decidieron dar origen o colocarles letra a esa música para que hiciera alusión a lo que eran las festividades en épocas de decembrinas y que tuvieran que ver con el nacimiento de Jesús. Por eso es que aparecen de ahí las cánticos que hoy en día conocemos como villancicos. Y ahí es donde arranca, digamos, todo lo que conocemos de todo este tipo de música que suena por estas épocas del año en diferentes partes del mundo, no solo en Colombia, sino en diferentes países, tanto hispanos como no hispanos. Hablo del caso de los Estados Unidos, Inglaterra, bueno, en fin, Italia, varios otros países donde no aparece el español como tal, pero que sí se celebra con este tipo de cánticos. Bien, espero en esta noche, o esperamos en esta noche, haber podido concluir de una buena forma lo que es el estudio y el origen de cada una de estas festividades y eventos que se celebran por esta época en los diferentes lugares del mundo y particularmente en los sitios donde se practica el cristianismo, ¿no? Porque entre otras cosas, la gente del Islam y del Medio Oriente y países como esos no celebran nada de esto, ¿no? No crean que allá están en Navidad.
ni mucho menos. Bien, no sé si queda algo por mencionar rápidamente, copastor, o si simplemente pasamos a desearles un feliz año a nuestros seguidores del Faro y que seguramente el 2022 volveremos con energías recargadas y con nuevos temas para seguir eh, eh, compartiendo con cada uno de ellos. Sí, obviamente que hay muchas cosas que hablar, no hablamos de dónde sale esta historia de Santa Claus, lo de los regalos, lo de las medias, bueno, una cantidad de cosas, nos darían muchos más programas. Pero básicamente lo que hemos querido mostrar es que nosotros no estamos en contra de celebrar a Jesús, por el contrario, nosotros nos alegra mucho a celebrar a nuestro Dios, como le dije desde un principio, si nosotros tuviéramos que hacer cualquier cosa, la haríamos por el Señor, menos tomándonos una fiesta pagana para buscar darle más rienda suelta a la carne que verdaderamente glorificando el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos enseña en Efesios capítulo 5 versículo 19. Esto lo mencioné en el estudio del jueves pasado. Si alguno lo quiere ver, se llama Gracias a Dios. Miren lo que allí di una enseñanza acerca de eso. Nos habla la palabra del Señor cómo a Él le agrada que nosotros nos acerquemos a Él. Y allá en Efesios 5:19 nos dice, estren entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando, alabando, pero con todo vuestro corazón al Señor. Entonces, notemos cómo el Señor, Él se alegra en que nosotros tengamos también fiesta, que nos gocemos, así como lo expresé la semana pasada, como David, en medio de una alegría, hasta destrozó las ropas danzando. El Señor anhela seguramente que nosotros estemos felices cantando, pero dice allí, salmos, himnos y cantos espirituales, no como se mencionan hoy en día, porque es que digamos se celebra la fiesta del Señor y durante esas fiestas uno oye es gente que está cantando es canciones que de despecho, de traicionar a la mujer, de venganzas, de muerte, de irse a acostar, amigos con derechos, dicen por allí. Y uno dice, ¿y cómo glorifican con estas cosas el nombre de Dios? ¿Cómo estamos celebrando a Dios? Entonces, nuestra invitación y lo que hemos querido mostrar a raíz de todo esto es decirles, sí, nosotros celebramos al Señor y queremos celebrar a nuestro Dios, pero celebrémoslo como Él lo desea y como se merece. Cantos, salmos espirituales, adoración a Él, con alegría, como Él nos exhorta, que estemos alegres y estemos felices. Así es como queremos agradar al Señor. Y si alguno el año entrante decide celebrarle así el nombre de Jesús en su fecha, seguramente me pueden invitar, que yo iré a cualquier parte a celebrar a nuestro Dios. Gracias por este año tan hermoso que hemos tenido con ustedes, por la paciencia que han tenido. Y mire, desde el fondo del corazón les deseamos que el Señor los bendiga y que el próximo año tengan lo mejor que sus corazones anhelan. Que el Señor es realmente ese camino y esa búsqueda que nos entrega todo lo que nosotros necesitamos. Así es de que no se aparten de Él, que a su tiempo Él dará lo mejor a cada uno. Dios los bendiga y el 2022 que sea lo mejor para cada uno de ustedes. Amén, que así sea. Sí, de mi parte también, solamente me resta agradecerles. Eso sí, solamente quiero hacer una salvedad para que lo tengamos en cuenta. No significa que los demás programas no se vayan a hacer. Yo les he dicho de que los servicios, por ejemplo, del domingo, estos dos próximos domingos del 2022, nuestro servicio será virtual, pero tendremos definitivamente nuestra reunión común y corriente el día domingo, 10 de la mañana. No será presencial, pero vuelvo y lo digo, lo tendremos virtual. Igualmente las reuniones de oración, hablo del despertar, hablo de la reunión nueva de los miércoles en la noche de oración, las mantendremos, si Dios así nos lo permite, para que podamos seguir avanzando también en esa parte que es fundamental dentro de la iglesia. Y el Faro, como les dije, regresará el 18 de enero, si Dios nos lo permite, con una nueva tema y seguramente con nuevas cosas para desarrollar. Ahora bien, esta semana no tendremos servicio el jueves, el servicio familiar no lo tendremos el jueves, eh, porque como el viernes es el día 31 de diciembre y tiene que ver con la conclusión, digamos, de lo que es el año, hemos decidido correr para este viernes esa reunión para tener el servicio de último día del año
algo muy corto, algo muy chiquito a las 7 de la noche, seguramente será un tiempo muy pequeñito, pero que no queremos dejar pasar ese día sin tener una palabra, una reflexión, vuelvo y lo digo, breve, y seguramente un corto tiempo también de oración, presentando y colocando delante del Señor lo que será este 2022 y entregando esas últimas horas de lo que será el 2021, pidiéndole a Dios su cobertura y su dirección en absolutamente todo. Así de que, de todos modos, a las personas que nos siguen en este programa del Faro, les damos gracias. Ojalá el año entrante podamos seguir contando con ustedes y todavía con mayor número de personas siguiéndonos a través de las redes sociales, y que este programa sea de gran bendición para cada una de las vidas. Y no queremos en esta época guardes estas festividades, ni mucho menos, ni quiero que se sientan de que nosotros simplemente le ponemos todo lo malo a las cosas que ahorita suceden, sino que queremos es más bien orientarlos y que puedan sacar lo mejor de cada uno de estos aspectos, y como siempre lo he mencionado, teniendo como apoyo la palabra del Señor. Los bendigo en el amor de Jesús y les doy gracias, y será hasta una próxima oportunidad, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para todos.